Noticentro 1, CMI. Desde el 1 de septiembre se reabren carreteras y aeropuertos. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer a partir del próximo jueves? Comercio de Bogotá dice que medidas de la alcaldesa significan la ruina. Jerarquía católica reclama por no abrir iglesias. Circular roja de Colombia contra Mancuso. Procuraduría defiende que caso Uribe vaya a la fiscalía. Nueva matanza, esta vez en el Catatumbo. Auditoría a Lica y a Fedegan. Gobierno descarta solicitar crédito al Banco de la República como pide la ANDI. Melania Trump ante la Convención Republicana. Graves disturbios en Wisconsin por ataque a tiros de policía contra un joven negro. Toque de queda. Preocupante rebrote de COVID-19 en España. Huracán Laura ataca Texas y Luisiana. Ni Ecopetrol ni Zenit serán privatizados, dice presidente de Ecopetrol en Pregunta Yamid. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nuevo pulso entre el arzobispo de Cali y el Centro Democrático. 2. Por ley impedirían grabar con IVA los productos de la canasta familiar. 3. Estalla una crisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo ñapa. En riesgo el cupo de endeudamiento de Claudia López. 1, 2, 3 y mi ñapa peligrosa. Al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia avanza hacia una nueva normalidad. A partir del 1 de septiembre se reabren las carreteras y los aeropuertos. Los primeros vuelos internacionales despegarán de Cartagena y Barranquilla. El viceministro del Interior, Daniel Palacios, hizo los anuncios. Una soledad que se prepara para decir adiós. El Dorado vive sus últimos días sin su principal elemento, viajeros. A partir de septiembre se levantarán los aviones para la implementación de planes piloto en 14 destinos que pide la Alcaldía de Bogotá al Gobierno Nacional aprobar. Quedan restablecidos los aeropuertos, el transporte intermunicipal, interdepartamental y las vías nacionales. Una apertura que significa la reactivación económica y turística. Este reinicio va acompañado de las certificaciones Safeguard y Check-in certificado COVID Bioseguro, que han recibido algunos de nuestros aeropuertos, tales como el Camilo Daza de Cúcuta, el Palo Negro de Bucaramanga, el Simón Bolívar de Santa Marta y el Dorado de Bogotá. Pero serán Barranquilla y Cartagena los que bajen la bandera para reiniciar vuelos internacionales. Esto implica dos situaciones. Uno, establecer un protocolo de bioseguridad para el ciudadano extranjero que vaya a hacer ingreso al territorio colombiano, en donde se está estipulando que deben tener como mínimo una prueba negativa para poder ingresar al territorio nacional. Mientras se negocian vuelos internacionales, por ahora lo único cierto son estas rutas nacionales. Desde Bogotá a Río Negro, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, San Andrés, Medellín, Villavicencio, Pasto y Leticia, todos con regreso a Bogotá. La aerolínea EasyFly anunció que reactivará de manera permanente 10 rutas de su red a partir del 1 de septiembre. Desde esta fecha también quedarán abiertas las carreteras en todo el país. A partir del 1 de septiembre, con el nuevo decreto expedido por el señor presidente de la República, los colombianos pueden retomar la actividad del transporte intermunicipal, interdepartamental y en todas las vías nacionales de manera normal, siempre y cuando se respeten todos los protocolos y procedimientos de bioseguridad para garantizar la salud de quienes se desplazan. El transporte terrestre con países de frontera mantendrá restricciones pese a la reapertura. Estas son las normas que regirán en Bogotá a partir del jueves, cuando se acaban las cuarentenas en varias localidades. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en la capital de la República? Véanlo en el siguiente informe. ¿Qué se puede hacer? Salir a la calle, no habrá cuarentena, pero ojo porque sigue vigente el pico y cédula. Para mercar, comprar productos de primera necesidad, ir a notarías, bancos o compras en general. Vida social. La vida social se reactiva con la apertura de los restaurantes a partir del 3 de septiembre. De jueves a domingo operarán a cielo abierto y de lunes a miércoles con atención en el establecimiento. Menores de 14 años no podrán ingresar y se autorizará el consumo de licor. El consumo adentro no hay problema. Con la comida queremos pensar en que se puede autorizar
acompañamiento de la comida afuera. Comercio no esencial. De jueves a domingo y sin restricción de horario, abrirá el comercio no esencial, es decir, las tiendas de ropa, calzado, peluquerías, joyerías, lavanderías, papelerías, etc. Los centros comerciales son comercio al por menor, funcionarán de jueves a domingo. Viajar. A partir de la primera semana de septiembre habrá 14 rutas desde el aeropuerto El Dorado. Además, reabrirán hoteles y moteles con un aforo del 30%. Bogotá no tiene una restricción para los ciudadanos que quieren salir de la capital. La restricción puede estar en los municipios de destino. Es fundamental que quien quiera y esté programando una salida verifique en el departamento y en el municipio al cual se dirigen cuáles son las restricciones y cuáles son las medidas de bioseguridad. Actividad deportiva. De jueves a domingo estarán abiertos 65 parques. Los deportes individuales sí se permiten. Es necesario que las personas que quieran usar algunos de los senderos, especialmente el de Monserrate, previamente se inscriban en la página del instituto. ¿Qué no se puede hacer? Viajes al exterior, deportes en grupo, asistir a casinos, teatros, cines, parques temáticos, grandes espectáculos, bares, discotecas, piscinas e iglesias. Por su parte, el comercio organizado de Bogotá rechazó las medidas adoptadas por la alcaldía y dijo que significan la ruina para los negocios. La decisión de reabrir el comercio únicamente de jueves a domingo generó el rechazo contundente de Fenalco Bogotá. Con las medidas que saca la alcaldesa para lo que ella llama la nueva realidad, podría terminar de enterrar al comercio bogotano. Piden reconsiderar la medida y desmontar el pico y cédula durante los 4 días de operación. Va en contra de lo que se está buscando con la medida, porque va a generar aglomeraciones en los pocos días que el comercio va a estar abierto. Esto no se puede permitir. Billares y casinos, que llevan más de 5 meses cerrados, reclaman un espacio en la reapertura. 4 meses más esta actividad no resistiría. Realmente se vería abocado en la mayoría de establecimientos a su cierre definitivo. Mañana estos gremios protestarán en Bogotá. Y la Iglesia Católica reclamó la apertura de las iglesias. El presidente del Tribunal Eclesiástico, Monseñor Pedro Mercado, dijo que la alcaldesa pisotea la libertad religiosa. La molestia de la Iglesia Católica fue expresada por el presidente del Colegio Eclesiástico, Monseñor Pedro Mercado, quien dijo mediante su cuenta de Twitter: abre comercios y restaurantes, pero mantiene clausurados los templos. Alcaldesa Claudia López pisotea la libertad religiosa y discrimina a los ciudadanos creyentes. Espero acciones legales contra esta decisión injusta. Claudia discrimina. Abran los templos. Noticentro 1 CMI consultó con la Arquidiócesis de Bogotá, lo mismo que con Monseñor Mercado y la Conferencia Episcopal. Mañana habrá reunión presidida por el arzobispo de Bogotá para tratar este tema. Por el momento no hay pronunciamiento oficial, solo esta voz del presidente del Tribunal Eclesiástico contra la decisión de no abrir los templos en la capital de la República. Entre tanto, la velocidad de transmisión del coronavirus está disminuyendo. Hoy se reportaron 10.432 nuevos contagios. 10.432 colombianos dieron positivo a la prueba del COVID-19. Los casos se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y el Valle. En medio de la pandemia en el país se han infectado 561.128 personas, cifra que ubica a Colombia como el país 8 en el mundo por número de contagios. El país alcanzaría en las próximas horas a México, que tiene 1.579 casos más y ocupa el puesto 7 en el mundo. Sin embargo, epidemiólogos aseguran que la velocidad de transmisión del virus ha disminuido en Colombia. Se está observando una reducción de la velocidad de transmisión del virus e igualmente reducción en el porcentaje de ocupación de cuidados intensivos y hospitalaria. Aquí hay que tener presente que el virus va a seguir circulando, entonces debemos ser muy estrictos con todas las medidas preventivas. Las muertes aumentaron con otras 277, de las cuales 248 son de días anteriores. A la fecha son ya 17.889 decesos a causa de la enfermedad. Con otros 11.299 recuperados, ya son 395.470 en el país. Y el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, pidió prudencia con el regreso a la normalidad o el paso a la nueva normalidad. Advirtió sobre la posibilidad de que se registren nuevos picos de contagio de COVID-19. Tras el anuncio de la apertura económica en Medellín y municipios del área metropolitana, el gobernador encargado de Antioquia dijo que aunque está de acuerdo, debe ser moderada, pues aumentarán los casos. El llamado que nosotros hemos siempre hecho es a la prudencia y a la gradualidad.
El departamento pasó de alerta roja a alerta naranja por la disminución en UCI. Hoy se reactivaron operaciones en la terminal de transporte en rutas intermunicipales. Se conoció la circular roja de la Interpol contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Su fotografía aparece en el sistema internacional con requerimiento de captura inmediata. El gobierno se juega una nueva carta para garantizar la extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos. Hoy se conoció la circular roja de Interpol que permitiría que una vez Mancuso termine de cumplir su condena, quede detenido mientras se resuelven los nuevos trámites de extradición formulados por Colombia para enmendar el error de la primera solicitud. El documento de Interpol describe 23 cargos por los que Mancuso tiene que responder en Colombia. Los delitos reflejan la atrocidad del paramilitarismo, entre ellos homicidio, desaparición, esclavitud sexual, tratos inhumanos y experimentos biológicos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio plazo hasta el lunes al Estado colombiano para que presente un reporte sobre el estado del proceso de extradición de Salvatore Mancuso, así como sobre la reparación a los familiares de las víctimas por el accionar de este exjefe paramilitar. Lo que requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, del Estado colombiano, es información sobre las medidas adoptadas a favor de las víctimas de las masacres ordenadas por Salvatore Mancuso y que se les garantice el acceso a la justicia ante la posible deportación del exjefe paramilitar desde Estados Unidos hacia Italia. Además, para la Corte IDH, los errores cometidos por el gobierno colombiano en 3 pedidos de extradición constituyen una preocupante negligencia que podría significar la imposibilidad de que Mancuso cumpla las condenas impuestas por la justicia colombiana. Por su parte, el comisionado de paz Miguel Ceballos advirtió que Salvatore Mancuso no podrá escapar de la justicia colombiana y aseguró que las autoridades de los Estados Unidos se le han dado la seguridad de que en el caso del excomandante de las autodefensas no se ha definido aún a favor de su deportación a Italia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo esta noche a Noticentro 1 CMI que desde la Casa Blanca se le informó al gobierno colombiano que el caso de Salvatore Mancuso no está cerrado porque la Oficina de Migración de los Estados Unidos podría negar su deportación a Italia. Por tanto, la fecha que se ha dado de 4 de septiembre, entendemos, es una fecha en la cual las autoridades migratorias deberán valorar aquello que el juez les está presentando. En ese sentido, entendemos que no es una fecha final. Además, Ceballos confió en que si Mancuso pudiera llegar a Italia, allá atenderían las 3 circulares rojas de la Interpol y lo enviarían a Colombia. La Procuraduría le pidió a la Corte Suprema de Justicia que traslade a la Fiscalía el caso contra el exsenador Álvaro Uribe por el proceso por manipulación de testigos. En el concepto enviado por la Procuraduría a la Sala de Instrucción de la Corte, la entidad señala que tras la renuncia del exsenador Álvaro Uribe al Legislativo, su caso ahora debe ser asumido por la Fiscalía, dado que el expresidente ya no tendría fuero. Para el Ministerio Público, los delitos cometidos presuntamente por Uribe no tendrían relación con su cargo como integrante del Congreso y además no se evidenció que los integrantes de su unidad de trabajo legislativo tuviesen participación en los hechos. No existe prueba siquiera sumaria de que el sindicato se hubiera valido o utilizado sus facultades como senador para supuestamente cometer tales delitos. El exsenador es investigado por 2 delitos relacionados con la manipulación de los testimonios de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve. La Corte Suprema de Justicia condenó a 5 años y 4 meses de cárcel a la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán. El fallo fue proferido por la Sala de Instrucción de la Corte tras la suscripción de un preacuerdo con la Fiscalía con aceptación de cargos. La exfiscal es condenada por haber recibido millonarias sumas para favorecer al narcotraficante Miguel Ángel Mejía alias Mellizo. 3 personas fueron asesinadas en norte de Santander. Según las autoridades, pobladores de la zona encontraron los cuerpos de los 3 hombres en zona rural del municipio Ábrego, en el Catatumbo. Las víctimas tenían impactos de bala.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, descartó hoy la propuesta de la ANDI para que el Banco de la República le preste al gobierno central 50 billones de pesos. Carrasquilla explicó que esto podría afectar los mercados financieros. La respuesta del ministro de Hacienda la hizo en un debate en la Comisión Quinta del Senado ante la pregunta del presidente de la comisión, Guillermo García Realpe. Dijo que constitucionalmente, para hacer ese préstamo directo al Banco de la República necesitaría unanimidad de la Junta Directiva. Esa es una propuesta que se ha hecho muchas veces en el país. Eso nunca se ha llevado a cabo. Y explicó que el Banco de la República ya ha acudido a una expansión monetaria sin precedentes por la pandemia. El Banco de la República puede ofrecer dinero, puede ampliar la oferta de dinero, pero se necesita que haya la demanda. Y esa demanda en países como el nuestro no necesariamente se va a producir al mismo ritmo que aumenta la oferta. Y eso generaría un problema o tiene el potencial. No estoy diciendo que la probabilidad sea del 100%, pero es muy alta, de que se genere un diferencial entre la demanda y la oferta y se vean afectados los mercados financieros. Dijo que por el momento el gobierno acudirá a las fuentes normales de endeudamiento. La Contraloría General denunció irregularidades en el ICA, Fedegan y Becol al revelar los resultados de una auditoría realizada al Programa Nacional contra la Fiebre Aftosa. El ente de control descubrió inconsistencias en los datos de las entidades, además del otorgamiento de más de 2.000 guías para movilizar ganado a personas fallecidas. Los hallazgos serán trasladados a la Fiscalía y la Procuraduría. Y el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció medidas para que los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo puedan empezar a cotizar al sistema de seguridad social. Durante el Congreso Empresarial de la ANDI, el Gobierno Nacional anunció un decreto que permite a los trabajadores que están en la informalidad y con ingresos por debajo del salario mínimo ingresar al sistema de seguridad social. La medida busca favorecer de forma inicial a cerca de 1,5 millones de trabajadores, sobre todo en el sector agropecuario. La Misión de Empleo, por su parte, ya tiene sus 4 meses de trabajo para lo que será la reforma laboral. Y eso va a permitir que avancemos en esos sectores donde todavía la informalidad es muy grande y es la que tenemos que combatir. Finalmente, la OCDE advirtió que un rebrote por el COVID-19 pone en riesgo más de 53 millones de empleos en el mundo. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, entregó un nuevo balance sobre la reactivación de las empresas. 259.000 ya han regresado a sus labores. Más del 80% de las empresas que han solicitado autorización para operar recibieron autorización de los gobiernos nacional y municipal. Hasta hoy son 259.000 compañías que han reiniciado sus operaciones en 305 municipios del país. De esas empresas, el 46% hace parte del sector comercial, el 33% del sector de servicios y el 18% corresponde a manufacturas. Los territorios con mayor número de empresas operando con autorización del gobierno son Bogotá con 71.691, Antioquia con 57.524, Valle del Cauca 25.214, Santander 21.308 y Atlántico 14.850. La Superintendencia de Sociedades aceptó a la aerolínea EasyFly para que inicie un proceso de reorganización empresarial. La compañía dice que su objetivo es llevar a cabo un programa de pago con sus acreedores y reducir sus niveles de deuda. La aerolínea es una de las más afectadas por la crisis aérea generada por la cuarentena del COVID-19. Ecopetrol, la empresa que hoy cumple 69 años, ha sido la base de la política social del Estado porque con sus utilidades ha fortalecido programas de subsidios a las familias más vulnerables, a los jóvenes y a los adultos mayores, destacó hoy el presidente Iván Duque. Ecopetrol ya no es una empresa de combustibles sino de energías, señaló hoy el presidente Iván Duque, y afirmó que además con los impuestos que la compañía le paga al Estado, con las regalías que reparten los municipios y con las utilidades que gira la nación, se ha fortalecido la red de seguridad social que atiende a millones de mujeres cabezas de familia, a jóvenes y adultos mayores. El jefe de Estado recordó el procedimiento aprobado por una comisión de expertos para hacer pruebas piloto con el sistema llamado fracking, para establecer si tiene o no efectos dañinos sobre la naturaleza y que, de ser viable, ayudaría a la empresa y al país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,11% a 1.230 puntos. La acción de Cemex Latam Holdings fue la que más subió con una valorización de 6,87% a 2.255 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida del 1,16% a 3.850 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.867 pesos con 32 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.460 pesos y la venden en 3.500 pesos. Un euro cuesta 4.577 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 23 centavos. El azúcar se transó en 12,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $46 con 42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.245 pesos. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, intervino durante la convención republicana en la que expresó su respaldo a la reelección del presidente Donald Trump. Tras una jornada plagada de elogios al presidente Donald Trump y advertencias del caos que impone la izquierda radical de los demócratas, hoy se celebró la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. Los discursos de la primera dama Melania Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo fueron los platos fuertes del encuentro. Pero pese a los grandes halagos de los oradores muy leales al presidente, se sintió la ausencia de los llamados pesos pesados del partido, como el expresidente George W. Bush, quienes no fueron invitados o se han negado a respaldar a Trump. Wisconsin declaró el estado de emergencia y el toque de queda, así como desplegó más tropas para contener los disturbios, los saqueos y los daños a la infraestructura. La ciudad de Kenosha se apresta a vivir su tercera noche consecutiva de manifestaciones luego de que un policía disparara por la espalda 7 veces a un hombre negro que después del ataque fue diagnosticado con parálisis en la mitad de su cuerpo. Hay alarma en España por el creciente número de nuevos casos de COVID-19, por lo que el gobierno dispuso de 2.000 rastreadores militares para contener el virus. España tiene ya un total de 28.930 muertes y más de 412.000 contagios, 40.000 de esos reportados tan solo en la última semana. Es por eso que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, admitió que la situación no va nada bien, por lo que anunció algunas medidas que se tomaron en el Consejo de Ministros. Alerta porque la evolución no es buena, es preocupante, especialmente en algunos territorios, y en consecuencia hay que atajarla. Les anuncio que hay 2.000 militares capacitados en técnicas de rastreo a disposición de las comunidades autónomas. A pesar de la alarma, aseguró que se mantiene la decisión de abrir colegios a partir de septiembre. Y la Organización Panamericana de la Salud lanzó hoy una advertencia sobre la población joven. Explicó que si bien el 70% de las muertes por COVID-19 se dan en personas mayores de 60 años, los jóvenes son los principales propagadores del virus. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud reportó que los nuevos casos y muertes por coronavirus están en descenso en todo el mundo. De acuerdo con los últimos datos semanales publicados por la OMS, la pandemia del COVID-19 está sufriendo una desaceleración en la mayoría de las regiones a nivel mundial, especialmente en el continente americano. La semana pasada se registraron más de 1,7 millones de nuevos casos de coronavirus y 39.000 muertes, lo que significa una caída del 5% en los contagios y del 12% en las muertes, en comparación con la semana anterior. El continente americano es la región donde el coronavirus se ha desacelerado más, con una caída del 11% de casos nuevos y del 17% de muertes, en buena parte gracias a una difusión más lenta del virus en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados del mundo.
Bélgica y Holanda presentaron 2 casos de reinfección por COVID-19. Esto apenas 24 horas después de que se presentara el primer caso de este tipo en el mundo. Sucedió en Hong Kong. La pregunta que se hacen ahora los científicos es cuánto dura la inmunidad en las personas que se curaron del virus, mientras la posibilidad de que alguien vuelva a infectarse tras varios meses deja en vilo una eventual inmunidad de rebaño. Laura se convierte en huracán en el Golfo de México con vientos de 120 kilómetros por hora. Tras provocar una veintena de muertes en Haití y República Dominicana, Estados Unidos se prepara para el arribo de la tormenta tropical que puede llegar a ser categoría 3. Y la tripulación de un barco rescató a una niña de 4 años a más de medio kilómetro de las costas de Grecia. El rescate se dio después de que las corrientes del mar alejaran a la niña de la playa donde estaba con sus padres. La menor de edad se aferró a un flotador de unicornio en aparente estado de shock. A partir del martes 1 de septiembre, todos los aeropuertos del país quedarán habilitados para operar, pero las rutas comerciales domésticas o internacionales las definirán los alcaldes con las autoridades sanitarias nacionales, anunció esta noche el viceministro del Interior, Daniel Palacios. Las carreteras también quedan habilitadas para los viajeros. Tras el levantamiento de la cuarentena y la nueva fase para enfrentar la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional dará vía libre a partir del próximo martes a todas las vías intermunicipales y a los aeropuertos. Todos los aeropuertos del territorio nacional quedan habilitados a partir del 1 de septiembre, pero las rutas y las frecuencias harán parte del plan de conectividad que ha establecido el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para así ir de manera gradual restableciendo esa conectividad en todo el territorio nacional. El viceministro Daniel Palacios también precisó que a pesar de la apertura de casi todas las actividades económicas y sociales, estas son las que siguen prohibidas en todos los municipios. Las aglomeraciones públicas, eventos sociales, tanto públicas como privadas, los bares, discotecas y espacios de baile que también tienen esa restricción y el consumo de licor en establecimientos públicos o en el espacio público. Y una decisión que sin duda será polémica. Los alcaldes de los municipios con alta afectación del COVID no podrán cerrar actividades sin previa autorización del Gobierno Nacional. Quiere decir, presidente, que hoy los alcaldes de los municipios en alto riesgo podrán limitar o prohibir algunas de las actividades previa autorización del Ministerio de Salud. Eso en consecuencia de que debe ser una medida razonable, proporcional. También habrá una reglamentación especial para las personas con alto riesgo, como mayores de 70 años, los menores de edad y quienes sean diabéticos, hipertensos, obesos o con enfermedades terminales. Y el jueves inicia la nueva normalidad en Bogotá, con la reactivación de actividades sociales, deportivas y educativas. La alcaldía hizo nuevas precisiones sobre lo que se podrá y lo que no se podrá hacer en esta nueva normalidad. ¿Qué se puede hacer? Salir a la calle, no habrá cuarentena, pero ojo porque sigue vigente el pico y cédula. Para mercar, comprar productos de primera necesidad, ir a notarías, bancos o compras en general. Lo primero es que se reactiva la vida social, familiar. No solo nos quedamos en casa o salimos a trabajar. Vida social. La vida social se reactiva con la apertura de los restaurantes a partir del 3 de septiembre. De jueves a domingo operarán a cielo abierto y de lunes a miércoles con atención en el establecimiento. Menores de 14 años no podrán ingresar y se autorizará el consumo de licor. El consumo adentro no hay problema. Con la comida queremos pensar en que se puede autorizar acompañamiento de la comida afuera. Comercio no esencial. De jueves a domingo y sin restricción de horario, abrirá el comercio no esencial, es decir, las tiendas de ropa, calzado, peluquerías, joyerías, lavanderías, papelerías, etc. Los centros comerciales son comercio al por menor, funcionarán de jueves a domingo y lo harán sin restricción de horario. Viajar. Los bogotanos podrán volver a viajar. A partir de la primera semana de septiembre habrá 14 rutas desde el aeropuerto El Dorado. Además, reabrirán hoteles y moteles con un aforo del 30%. Bogotá no tiene una restricción para los ciudadanos que quieren salir de la capital. La restricción puede estar en los municipios de destino. Es fundamental que quien quiera y esté programando una salida verifique
en el departamento y en el municipio al cual se dirigen cuáles son las restricciones y cuáles son las medidas de bioseguridad. Actividad deportiva. Regresa la actividad deportiva. De jueves a domingo estarán abiertos 65 parques y a partir de este domingo volverá la ciclovía. Los deportes colectivos no están autorizados, es decir, ni fútbol, ni básquet, ni voleibol se van a autorizar, pero los deportes individuales sí se permiten. Es necesario que las personas que quieran usar algunos de los senderos, especialmente el de Monserrate, previamente se inscriban en la página del instituto y se establecerán unos horarios para que puedan utilizarlo. Educación. Colegios y jardines podrán retomar clases presenciales previo acuerdo con los padres de familia. Los días jueves no habrá presencialidad para estudiantes ni para oficinas. ¿Qué no se puede hacer? Viajes al exterior, deportes en grupo, asistir a casinos, teatros, cines, parques temáticos, grandes espectáculos, bares, discotecas, piscinas e iglesias. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que la ciudad prepara planes piloto para que vuelva la rumba nocturna. Habrá salsotecas a cielo abierto. Desde el sábado en Cali habrá un piloto para el funcionamiento de los establecimientos nocturnos con un control de aforo según lo determine el Ministerio de Salud. En espacios donde la ventilación, donde la bioseguridad y donde la protección sean la norma, para que puedan volver las salsotecas, discotecas y establecimientos nocturnos. Durante esta reactivación económica no se permitirá la venta ni el consumo de licor y desde el 1 de septiembre el pico y cédula junto al toque de queda que rige entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana se modificará paulatinamente. Por ahora nosotros continuamos con ellas hasta la primera semana de septiembre. La ciudad continuará por el momento en alerta naranja. Y gremios médicos y epidemiólogos hacen un llamado para que todos entendamos que el fin de las cuarentenas no es el fin de la pandemia. Agregan que a todos nos compete la responsabilidad del autocuidado. Con el levantamiento de la cuarentena, la responsabilidad de protegerse del COVID-19 ahora es de cada persona. El hecho de que acabe la cuarentena no significa que se acabó la pandemia y que ya podemos volver a ser como éramos antes de que llegara el COVID. Es claro que tenemos que continuar siendo responsables con nuestro nuevo normal. Si efectivamente salimos y no tenemos en cuenta estas medidas de autocuidado y acciones colectivas dentro de una comunidad, dentro de una empresa, lo que va a pasar es que al tener mayor circulación, mayor movilidad y mayor contacto con otras personas, tendríamos potencialmente el mayor riesgo de contagiarnos y por lo tanto podría aumentar nuevamente el número de casos. La propagación del virus quedó a expensas del comportamiento ciudadano. El aumento o la disminución de casos depende en gran parte de nosotros, depende de lo que hagamos cada uno para evitar el contagio. Por otra parte, la Federación Médica Colombiana considera que es arriesgado abrir la economía sin hacer pruebas masivas para saber quiénes han producido anticuerpos y quiénes no. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ya empieza a coordinar con los países miembros de la organización la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para evitar retrasos en su entrega. De acuerdo con el organismo internacional, se busca un trabajo coordinado con los países miembros para agilizar lo que es el estudio de la vacuna contra el COVID-19. El proceso de 3 fases debe tener un trabajo integral para tener prontos resultados en favor de la población mundial, además de garantizar una distribución equitativa. Debemos reconocer que las vacunas son un bien público universal. A través de las herramientas de aceleración COVID-19 y de las instalaciones para vacunas COVAX globales, la OMS está trabajando para apoyar un acceso equitativo. Por su parte, el gobierno hace un llamado para no entrar en una etapa de relajación y reconoce desistimientos para la toma de pruebas. Esta situación no ha terminado. Y el hecho de que se tomen medidas como apertura de ciertos sectores no quiere decir que la situación haya disminuido. El pronunciamiento fue hecho durante el Congreso Empresarial de la ANDI. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que durante la pandemia han sido atendidos 1.500.000 menores de edad con programas de alimentación.
Durante una sesión de control político virtual en la Comisión Séptima de la Cámara, la directora del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, aseguró que a la fecha, en medio de la pandemia, la entidad Puerta a Puerta ha entregado 1.700.000 canastas nutricionales a los niños del país, 82 toneladas de bienestarina y 111.000 canastas especiales a mujeres gestantes y vulnerables. Acaba de salir un artículo en la OCDE publicando y reconociendo a nivel mundial el trabajo que ha hecho el ICBF en materia de atención a educación inicial. Estas nuevas actividades han representado recursos adicionales por 38.000 millones de pesos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Colombia información sobre las medidas adoptadas para garantizar que haya justicia para las víctimas de Salvatore Mancuso ante la posibilidad de que el ex jefe paramilitar sea deportado desde Estados Unidos hacia Italia. Lo que requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH del Estado colombiano, es información sobre las medidas adoptadas a favor de las víctimas de las masacres ordenadas por Salvatore Mancuso y que se les garantice el acceso a la justicia ante la posible deportación del ex jefe paramilitar desde Estados Unidos hacia Italia. La Corte IDH considera que la no extradición a Colombia de Mancuso pone en riesgo el acceso a la justicia, verdad y reparación que reclaman las víctimas que dejaron las masacres de Ituango y Pueblo Bello en Antioquia. Además, para la Corte IDH, los errores cometidos por el gobierno colombiano en 3 pedidos de extradición constituyen una preocupante negligencia que podría significar la imposibilidad de que Mancuso cumpla las condenas impuestas por la justicia colombiana. Con el fin de proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, tal como por ejemplo se hizo en el caso de Perú frente al desarrollo de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta, cuando la Corte Interamericana le ordenó al Estado peruano que revisara la libertad que se le había concedido al señor Alberto Fujimori. La Corte IDH le dio al Estado colombiano plazo hasta el 31 de agosto para que responda a su requerimiento e informó que a partir de ahí decidirá sobre el otorgamiento de medidas que aseguren que Salvatore Mancuso sea extraditado hacia Colombia y no deportado a Italia. La Procuraduría absolvió en segunda instancia al senador Iván Cepeda en el proceso por presunta manipulación de testigos que lo ha enfrentado con el ya ex senador Álvaro Uribe. La investigación que llevó a la detención del expresidente Álvaro Uribe inició con una denuncia que él presentó en contra del senador Iván Cepeda, a quien acusó de comprar testigos para enlodar su nombre. La disputa también tiene un capítulo en la Procuraduría, entidad que estableció que no hay pruebas para establecer que Cepeda manipulara el testimonio de paramilitares en las cárceles. Vuelve a ratificar que no he tenido ninguna clase de responsabilidad en haber comprado o propiciado falsos testimonios. Con la decisión adoptada por el procurador Fernando Carrillo, se absuelve al senador de cualquier falta disciplinaria relacionada al caso Uribe. El Ministerio de Justicia lanzó una alerta por la aparición de 13 nuevos tipos de sustancias psicoactivas que se consumen entre los jóvenes. Las 3 nuevas sustancias sintéticas fueron descubiertas por muestras tomadas en 2019 y analizadas en los laboratorios de la Fiscalía, la DIJÍN y Medicina Legal. Estos psicoactivos, que se comercializan en las calles como éxtasis, se conocen entre los consumidores como Molly, MD y Tusibi o Tusi, según explicó el ministro de Justicia encargado. Los efectos secundarios del uso de la ketamina corresponden a efectos disociativos y además privación sensorial acompañada por alucinaciones y delirio. Lo que más preocupa a las autoridades no son solo los efectos que causan estas nuevas sustancias psicoactivas, sino el hecho de que pueden producir la muerte. Y congresistas encabezados por el senador Iván Marulanda, con el respaldo de los pueblos indígenas, radicaron un proyecto de ley para regular el uso de la hoja de coca y de todos sus derivados, incluida la cocaína. El proyecto del senador Iván Marulanda lo que pretende es formalizar el mercado del cultivo de coca y también de los psicoactivos, todo para que el Estado lo controle y esto no sea ilegal. Hace 40 años estamos presenciando un verdadero baño de sangre, un baño de sangre fruto de una guerra infructuosa y fracasada contra las drogas. Las comunidades indígenas dijeron que hay que diferenciar entre la cocaína y la hoja de coca. La droga es muy diferente a la hoja de coca. La hoja de coca es hoja de coca, no es cocaína. El proyecto tendrá un trámite tortuoso en el Congreso de la República.
Tras reunirse con autoridades locales e internacionales, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que la megaobra de dragado y navegabilidad del Canal del Dique estaría firmándose a principio del próximo año. Durante un encuentro virtual en el marco de la reactivación económica, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que en enero de 2021 saldría a licitación la mega obra del Canal del Dique, que tiene una inversión de 2.8 billones de pesos, una extensión de 117 kilómetros y que beneficiará a 20 municipios de Bolívar, Sucre y Atlántico. Un cronograma realmente permanente para que todo lo que está en manos del gobierno realmente fluya y tengamos nosotros unos tiempos que nos garanticen realmente que se va a poder adjudicar esta licitación. La obra busca la navegabilidad y el transporte de personas y productos desde el río Magdalena hasta las ciénagas de Barbacoas y Cartagena. Y el alcalde de Cartagena, William Dao, reiteró que mientras no reciba una orden de un juez, no demolerá el edificio Acuarela. El Ministerio Público busca determinar presuntas faltas derivadas del incumplimiento a una acción policiva de 2018 que ordenó la restitución de más de 600 metros de espacio público que la promotora Calle 47 SAS, constructores de Acuarela, tomaron de manera ilegal. Para el distrito de Cartagena no se puede tumbar el edificio con la sola orden de un inspector de policía diciendo restituye un espacio público. Adicionalmente, esta investigación dejó por fuera un actor muy importante que también debe ser investigado y es el Ministerio de Cultura. La investigación también cobija a los actuales secretarios de Infraestructura y Planeación, el exalcalde Pedrito Pereira y varios funcionarios de la administración anterior. Wisconsin declaró el estado de emergencia y desplegó más tropas para contener las protestas, los saqueos y los daños a la infraestructura. La ciudad de Kenosha se prepara para vivir su tercera noche consecutiva de manifestaciones luego de que un policía disparara por la espalda 7 veces a un hombre negro que después del ataque quedó paralizado de la cintura hacia abajo. No es un político tradicional, pero logra resultados. De esta manera, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, respaldó la candidatura a la reelección de su esposo, el presidente Donald Trump, en la convención republicana. Tras una jornada plagada de elogios al presidente Donald Trump y advertencias del caos que impone la izquierda radical de los demócratas, hoy se celebró la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. Los discursos de la primera dama Melania Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo fueron los platos fuertes del encuentro. He's not a traditional politician. He doesn't just speak words. He demands action and he gets results. The future of our country has always been very important to him, and it is something that I have always admired. Pero pese a los grandes halagos de los oradores muy leales al presidente, se sintió la ausencia de los llamados pesos pesados del partido, como el expresidente George W. Bush, quienes no fueron invitados o se han negado a respaldar a Trump. Hasta aquí, Noticentro 1 CMI. No se pierda mañana nuestra primera emisión de Noticentro 1 CMI a las 11 de la mañana y Guerreros versus los otros en su nuevo horario a las 7 de la noche. En el Canal 1, estamos llenos de ti.